Las señales se están cumpliendo delante de nosotros. He estado estudiando profecía esta semana y creo que el tiempo se está agotando, las señales se están cumpliendo, el llamado del Señor para despertarnos se está dando. Él desea que nos despertemos a las realidades eternas que están sucediendo. Mientras muchos dicen paz y seguridad y dicen que no está sucediendo nada, el Señor nos muestra todas sus señales para decirnos que está sucediendo todo, para que nosotros podamos estar listos, para poder consagrarnos, para poder dedicarnos, para poder separarnos para nuestro Dios. Y realmente vivimos en tiempos solemnes, no solamente porque estamos viviendo el tiempo final, sino también porque creemos de que el Señor nos ha llamado para una obra específica, de predicar su evangelio y de prepararnos, y principalmente de hacerlo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y Dios ha ido abriendo las puertas para que la semilla pueda ser implantada en muchas almas, en muchos corazones, pero también tenemos que tener la honestidad de cada uno de nosotros de que no nos olvidemos de que tenemos que depender totalmente de nuestro Dios, que tenemos que depender del Padre y del Hijo para que ellos puedan morar en nuestro corazón, como dice Juan 14:23, que ellos puedan morar en nosotros para que la palabra viva sea una realidad en nuestras vidas y que nosotros podamos vivir su palabra y que podamos dar un testimonio directo en este tiempo del fin. En Mateo 24, en el versículo del 11 y 12, nos habla de algo que iba a estar sucediendo en el tiempo del fin. Y realmente nosotros estamos viendo cómo las agencias del mal se unen y acrecentan sus fuerzas y se están preparando para la gran crisis final. Y se nos dice que va a venir cambios muy grandes, definidos, que están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán muy rápidos. Esto nos indica de que nosotros tenemos que estar al tanto de las cosas que están sucediendo, mientras el Señor desea hablar a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su testimonio. Siempre habrá otros que tratarán de desviar la atención, de desviar la importancia de afianzarnos en un escrito está. Y dice Mateo 24, versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Habrá falsos profetas, habrá falsos maestros. Y si ustedes leen el versículo 4, dice: mirad que nadie os engañe. Esto quiere decir de que usted y yo tenemos que estar afianzados en su palabra para que no podamos ser engañados. La palabra de Dios dice que todos vamos a ser zarandeados, todos. No va a haber alguien que no va a ser zarandeado en este tiempo del fin. Y cada uno de nosotros tenemos que saber qué es lo que creemos. El problema es que muchos no saben lo que creen. Muchos no guardan la palabra de Dios porque no la conocen y porque no viven la palabra de Dios. Hay muchos guardadores del sábado que dicen guardar el sábado, pero no lo saben guardar porque no han conocido al Dios del sábado, al creador del sábado. Y realmente el Señor desea que nosotros tengamos una experiencia personal, una experiencia viva con Él día a día. Y en el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado el pecado, por haberse multiplicado la rebelión. Y es interesante ver cómo el mundo, incluso hijos e hijas de Dios en ese tiempo del fin, han decidido estar viviendo la rebelión, una rebelión en contra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la rebelión solamente trae destrucción, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Su amor, su gracia, su justicia. Y realmente el Señor
desea que nosotros vayamos al arrepentimiento para que nosotros seamos unas personas llenas del calor del Señor, porque dice que el pecado, la maldad, nos va a llevar a la frialdad. Y va a haber muchos que van a estar fríos, pero va a haber muchos otros que van a estar tibios. Y dice la palabra de Dios en el mensaje de la Odisea, dice en Apocalipsis capítulo 3, dice que los tibios son peores que los fríos. Porque dice que los va a vomitar que de su boca. Es algo que va a dar asco a Dios. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos afianzados en la palabra de Dios. Acontecimientos están sucediendo a nuestro alrededor y estos acontecimientos van a ir cada vez más rápido. Cada vez más rápido y se va a ir acortando el tiempo. Por eso dice la pluma inspirada que hay que hacer planes como si Cristo viniera hoy día. Pero tener objetivos y metas como que todavía faltaría mucho tiempo. Pero el Señor dice que tenemos que vivir como que si Cristo viene ya. Porque si usted es llamado al descanso, dice la palabra de Dios que después viene ¿qué? El juicio. El tiempo de gracia para usted que ha ido al descanso se termina. El que va al descanso, el que muere, no sabe más, no tiene nada, ni pensamientos, ni acciones debajo del sol. No sabe nada. Eclesiastés capítulo 9 nos lo dice, el estado de los muertos. Y realmente el Señor desea que nosotros realmente podamos tener una relación viva con Él hoy día, que podamos despertarnos y darnos cuenta de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Hay que tener planes definidos, pidiéndole al Señor su dirección. Porque podamos tomar decisiones equívocas y fuera de tiempo. Pero el Señor desea que nosotros tengamos esa relación íntima con Él para que cuando Él diga, es tiempo, nosotros obedezcamos a su palabra, obedezcamos a su voz. Cuando Él dice, para acá y no para allá, que es donde tengamos que ir. Aunque nos guste ir a otro lado. Dios no sabemos qué planes Dios tiene para nosotros, pero hay que ponernos en la mano de Él para que nosotros podamos ser usados por Él en todo momento. Miren lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17. Note lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es interesante que dice que hay que estar ¿qué? En paz, pero hay que estar sin mancha, sin pecado, siendo honestos. Y el versículo 15 dice, y tened, bueno, leí el 14, el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen la palabra de Dios? Noten, dice los inconsistentes, aquellos que andan como mariposas de un lado para otro, que no saben qué es lo que creen, que no saben responder a la fe que ellos tienen. Inconsistentes. Hay otra palabra que la palabra de Dios usa que dice personas de doble ¿qué? Ánimo, que son movidos de aquí para allá, ignorantes, eso significa indoctos, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Noten, habrá muchos falsos maestros y va a haber muchos hermanos que van a torcer las escrituras. ¿Para qué? Para perdición de ellos, pero también para perdición de aquellos que no saben lo que creen, no viven lo que han aprendido y no tienen una relación íntima, profunda con su Salvador. Versículo 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, noten, tenemos que estar con una certeza de que habrá falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas. ¿Por qué? Porque usted ya está advertido. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, versículo 18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Día a día tenemos que establecer una relación con nuestro Salvador, para que nosotros no podamos ser engañados. Hay mucho viento de doctrina hoy día. Hay vientos de doctrinas, el cual dentro aún del pueblo de Dios se está hablando de la realidad del amor. Eso es una doctrina que está entrando en las filas del pueblo de Dios, donde dice que no hay necesidad de arrepentirse porque Dios es amor y Dios nos va a salvar. Hay otros vientos de doctrina que los inicuos, los de doble ánimo, los ignorantes tuercen la palabra de Dios para engañarse ellos mismos y engañar a otros. Esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque hoy día se pone delante de las personas la filosofía humana en vez de un escrito está. Usted y yo tenemos que tener la certeza de lo que estamos creyendo. Porque déjenme ponerles un ejemplo. Y yo lo he visto en personas que han tomado decisiones de salir, pero no están convertidos ni preparados y no están teniendo una relación con el Señor, y corto tiempo después regresan y el Espíritu de Profecía dice que esas personas se vuelven los peores enemigos de la obra de Dios. Porque culparán a Dios porque les fue mal. Pero el Señor dice que cuando nosotros vivimos en Él, Él en nosotros, y vivimos en su gracia, el Señor va a traer bendición a nuestra vida, dirección. Pero el Señor dice algo muy importante, que necesitamos ser fieles. ¿Fieles a qué? A su palabra. Fieles. Aunque haya burla, aunque haya crítica, aunque haya persecución. Necesitamos ser fieles en lo que creemos. Y si no sabemos, y si estamos en una posición media, de que tal vez sí, que tal vez no, es momento de empezar a preguntar. Es el momento de ir a los que tal vez saben un poco más y preguntarle y decirle: sentémonos, estudiemos, analicemos, crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y si ustedes notaron el versículo 18, es importante que usted conozca al Hijo de Dios. Pero también se nos dice: he aquí la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. ¿Por qué? Porque en Él tenemos vida, porque en Él tenemos sabiduría, porque Él es la sabiduría. En Él tenemos dirección, tenemos entendimiento de su palabra, porque Él es la palabra. En Él conocemos el camino, en Él conocemos los tiempos, en Él conocemos la verdad. Amén. Pero estamos viviendo en un tiempo en que tenemos que esforzarnos en vivir en la verdad. Estaba hablando con una maestra de ahí de la escuela, y ella me decía: ay, necesito aprender mucho más. Estábamos platicando y decía: necesito aprender más de la palabra de Dios. Y le dije, y me dice: es que a mí me gusta escuchar a los predicadores. Le dije: pero ¿sabes qué? La mayoría de los predicadores predican sin urgencia. No hay una urgencia, todo está tranquilo, no hay ninguna necesidad, paz y seguridad.
No se le llama al pecado por su nombre. Todos están tranquilos, que si se celebra algo, allá van todos a celebrarlo. Que si van para otro lado, allá van todos para aquel lado. Pero no cuando se invita a estudiar la palabra de Dios, nadie se aparece. Cuando pedimos e invitamos a gente que venga a hacer la obra, nadie se aparece. ¿Por qué? Porque la gente desea estar viviendo ¿qué? Cómodamente, mientras el liderazgo dice, no hay ningún problema. Falsos maestros. Se está durmiendo. Está dormida la iglesia. Y la situación actual de la iglesia no agrada a Dios. No lo agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia debería estar despierta predicando el evangelio. En la iglesia que se llama el remanente está dormida y no está haciendo la obra de Dios. Ahora, gracias a Dios que nosotros somos la iglesia, pero el Señor nos ha despertado para hacer ¿qué? Para hacer la obra de Dios. Y gloria a Dios. Porque note lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 y al 4. 2 Timoteo capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 al 4 para que veamos el contexto de cómo el cielo, la divinidad nos está hablando para que nosotros nos comprometamos con Él para dar el mensaje certero de urgencia en este tiempo que estamos viviendo. Si yo pudiera preguntar en esta hora, por ejemplo, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Usted qué me diría? No en el fin del tiempo, no en el tiempo del fin, en el fin del tiempo. ¿Del tiempo? ¿En qué fiesta estamos viviendo? En el día del juicio. Y pareciese que nosotros no nosotros, que la mayoría de la gente afuera no hay una urgencia de que sus nombres van a pasar en el día del juicio y pueden ser hallados faltos y sacados del pueblo. Y sacados del pueblo significa ser destruidos. Necesitamos reaccionar y saber que es un tiempo de urgencia. La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo cuando Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros. Sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a obrar. Y esa voz solamente viene ¿de qué? De la palabra de Dios. Cuando hay una oportunidad hay que hablar la palabra de Dios. Hay que proclamar la verdad. Aunque se sientan ofendidos, pero hay que mostrar y decir que hay una urgencia porque vivimos en el tiempo del juicio, porque tenemos que prepararnos y que nuestro Salvador está pronto por venir. Pero no hay urgencia. No hay una urgencia. Miren ahí 2 Timoteo 4 del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Noten, nos lleva a que prestemos atención ¿a qué? Al día del juicio. Ahora, noten cuál es nuestra obra: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten, aquí dice, redarguye, reprende, pero dice, no reprendas con tu propia voz. Porque dice, reprende ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la doctrina de tu Salvador, con la doctrina del Padre y del Hijo. Con un escrito está. Porque muchos solamente toman la primera parte de este versículo y van y dan con el mazo. Pero no, tiene que ser ¿con qué? Con un escrito está. Y si no sabe cómo usted no cree, o más bien dicho, si usted no sabe cómo responder o cómo hablar con la palabra de Dios, mejor quédese callado. ¿Sabe por qué?
Porque si hablamos mal, no solamente usted será responsable para Dios, pero pondremos en mal a nuestro Dios. Por eso el Señor desea que tengamos una relación íntima con Él. Note el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso quiere decir que muchos van a ¿qué? A ofenderse. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El problema es que los hijos de Dios no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, no conocen su palabra, no tienen una experiencia y ¿qué? Y siguen ¿a qué? A falsos maestros, a falsos profetas. Pero note lo que dice el capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque cuando usted conoce, tiene una relación viva con el Señor, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Justicia es obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Cuando usted amonesta, redarguye, tiene que hacerlo con un escrito está. En la justicia de su Dios, en el amor de su Dios. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo usted llega a la perfección? ¿Cómo usted llega a la perfección? ¿Cómo llega? ¿Viviendo qué? Viviendo la palabra en justicia. En la justicia de su Dios. Porque eso es lo que lo va a llevar a la perfección. Porque Juan 14:23 dice que cuando usted vive en la palabra, usted obedece la palabra, el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en su corazón, en su mente. Y lo vuelve a repetir en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos notando la urgencia? Nosotros pudimos ver cómo lo que sucedió hoy día, estos días pasados, cómo la gente se burla de Dios. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la palabra, se han olvidado de su ley, se han olvidado de Dios y de su Hijo. Y tristemente, los que deberíamos de estar más atentos a los acontecimientos son los que guardan son los que guardan silencio. Los que están afuera dicen, algo está sucediendo. Así es. No, es una realidad. Los que están adentro, calladitos. Pero miren, la gente se burla de Dios. Pero antes de ver este video, vean ahí Proverbios 14:34. Proverbios 14:34. La justicia engrandece la nación. La justicia de Dios es su ley, su obediencia, su amor, su gracia. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Notan? Obediencia bendice a la nación. Pecado trae destrucción. Es lo que el versículo nos está diciendo. Y la gente se ha ido detrás de las fábulas, de falsos maestros, de falsos profetas. Y se han olvidado de Dios. Miren lo que sucedió un día antes de los incendios en Los Ángeles. Es hora de nuestro resumen del show. Ya ha pasado tanto en la primera mitad y los discursos de aceptación han estado increíbles. ¿Quién recibió más menciones? Veamos los números. Muy bien, el elenco y el equipo están liderando con 11 menciones. Las mamás se mantienen firmes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. ¿No es sorprendente en esta ciudad sin Dios? ¿Notaron lo que dijo? ¿Notaron lo que dijo? Se burlaban de Dios y dice, ¿no es increíble que esta ciudad de Los Ángeles
no tenga a Dios. ¿Y qué sucedió el siguiente día? ¿Vinieron qué? Unos fuegos que nunca se han visto. Los bomberos dijeron que avientan bombas. No podían controlarlo, no podían apagarlo. No, pues imagínense. Simple y sencillamente fue una destrucción completa. ¿O eso fue después de eso? Después, 24 horas después de que se burlaron, de que los ángeles no tenía a Dios, vinieron los fuegos más horribles que ha venido a la nación de Estados Unidos. No podían apagar los incendios. No había agua. No había agua para apagarlo. Y el pueblo se burlaba de Dios. Y hoy día muchos no se dan cuenta de que estamos viviendo en el tiempo del fin y que todo esto son acontecimientos para que despertemos a realizar el tiempo en que estamos viviendo. Cristo ya viene muy pronto. Y hay que despertar y tener una relación estrecha con nuestro Dios. Miren, vamos a ver, realmente es... ¿Por qué suceden estas cosas? Muchos le culpan a Dios. Muchos culpan a Dios. Pero fíjense por qué suceden estas cosas. Miren, por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia la proximidad de su venida a los habitantes de la tierra. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo. Exactamente, eso viene rapidito. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por las furias de las llamas. Esto que estamos leyendo se cumplió y se va a seguir cumpliendo, porque cada vez va a ir más que en aumento. Pero tiene un propósito es que decirnos de que Cristo viene pronto. Y no es solamente saber de que Cristo viene pronto. Él quiere que despertemos a ser leales a Él, teniendo una relación estrecha con Él, una relación íntima con Él, para que podamos escuchar su voz y ser dirigidos por su voz, por su palabra, no por lo que yo creo, no por lo que el otro cree, sino que por la palabra de Dios. Ser dirigidos por Él en todo momento. Porque Él puede, hoy día estamos aquí, mañana Él puede decirte, hermano Manuel, váyase a Alaska. Le puede decir. ¿Por qué? Porque tal vez Él lo va a usar para que un alma en Alaska se salve. Pero usted tiene que estar, ¿qué? Atento a la voz de Dios. Esa es la relación que Él quiere que tengamos, que realicemos de que Él viene, pero que tengamos una preparación, un encuentro con Él, una manifestación de Él en nuestras vidas, que sea una realidad Él en nosotros. La razón de estos desastres es para anunciarnos de su pronta venida, pero Él no es el culpable, Él permite que sucedan estas cosas para que usted y yo despertemos. Mire, este mensaje es directamente para mí porque yo tengo metas, planes, objetivos, pero yo tengo que ponerme en las manos de Dios para que Él pueda dirigir todas esas metas, planes y objetivos. Y si esos planes y objetivos y metas no son conforme a Dios, que Dios los cambie, pero que yo esté dispuesto a recibir el cambio. Y eso solamente se hace cuando usted tiene una relación íntima, profunda con su Creador. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo necesito en mi vida tener una relación íntima con Dios, de que yo pueda escuchar la voz y decir, Él es el que me está hablando. La razón por la que suceden todos estos desastres es para que nosotros despertemos de que Él ya viene pronto. Pero la razón no es de Dios, el culpable no es Dios, es el enemigo.
el originador del pecado. Note lo que dice Isaías 24, 5, 6. Isaías 24, 5, 6 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron, ¿qué cosa? Sus estatutos, sus decretos, sus leyes. Las leyes. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron, se enfermaron los hombres. Imagínense cuando venga la ley dominical. Cuando quiten, ahora sí, dice que hablará como dragón. Cuando abiertamente digan no más ley. Imagínense. Cuando fuimos aquí al vecindario este que parecía un laberinto, yo le dije, creo a Manuelita, se imagina cuando se suelten los 4 vientos, donde hay un gentío ahí y que todos estén endemoniados. Imagínense qué cosas van a suceder. Sodoma y Gomorra se van a quedar cortos. Ahora imagínense la conglomeración de las ciudades. O sea, a veces no nos damos cuenta de la crisis que viene. El que guarda su ley, el que guarda su justicia, el que guarda su pacto, dice que el Señor lo protege. Pero aquel que no lo hace, dice que viene ¿qué? Destrucción, enfermedad, dolor, angustia, muerte. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras. Y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecerán en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se hará más y más desastrosa. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y noten qué versículo se cita. Isaías 24, capítulo 4 y 5. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Noten, fíjese ahí Isaías, y en Oseas también lo menciona. Isaías 24, 4 y 5 dice que no solamente profanaron la ley, pero cambiaron los estatutos. ¿Ustedes saben cuáles son los estatutos? Sus tiempos. Su ley. Está hablando de Daniel, ¿qué? 7:25, pero está hablando de Daniel 7:25, donde dice que habrá un poder que iba a cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley y los estatutos. Y por eso el mundo perece, sufre dolores, enfermedades, destrucciones. Pero el pueblo de Dios que es fiel a su ley, a sus estatutos, el Señor lo protege. Que aún en medio de la tormenta el Señor lo protege. Mire, ¿por qué? Nadie va a tener excusa. Apocalipsis 14, versículo 6, dice que el Evangelio eterno va a ser predicado ¿a qué? A todos los moradores. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y note que el mundo se va a dar cuenta de algo que nadie va a tener excusa alguna. Mire Isaías 45, versículos 22 y 23. Y con esto concluimos. Isaías, o saben que antes de leer Isaías, vamos primero a Romanos 14, 11. No pierdan Isaías si ya lo tenían.
Romanos 14:11. Note lo que dice Romanos 14:11. Vamos a leer el 10 para que podamos ver el contexto de que hace referencia al tiempo en que estamos viviendo. Dice, pero tú, ¿para qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. 14, 11. Romanos 14, 10 y 11. En la última parte del versículo 10 dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso quiere decir que juicio. Ahora noten el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que va a suceder en el día del juicio, después del día del juicio, durante el día del juicio? ¿Qué es lo que va a suceder? Note, dice que toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo. Y toda lengua confesará ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lleva ¿a quién? Al Padre. ¿Y el Padre nos lleva a quién? Al Hijo. ¿Ustedes notan qué maravilloso es el amor de Dios y su justicia? Pero esto va a suceder que durante el juicio, en el juicio y después del juicio. Vamos a confesar al Padre y vamos a adorar al Hijo junto con el Padre por su grandeza, su justicia, su misericordia y por su grande amor. Ahora sí vayamos a Isaías 45. Isaías 45, versículos 22 y 23. Noten, está haciendo referencia a Romanos 14, 11. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será ¿qué? Revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Versículo 24. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, todo el pueblo de Dios. ¿En quién? En Jehová. Y será manifestado a todo el mundo la justicia de Dios, su amor y su misericordia. Pero la gente no quiere la justicia de Dios porque el tener un compromiso con Dios es abandonar las cosas del mundo. ¿Y obedecer qué? A su palabra. Toda su palabra. Y muchos no quieren saber, no quieren que uno les diga, porque no quieren dejar lo que les está gustando. Se ofenden. Se ofenden o le cambian la plática. ¿Y saben quiénes son los que más se ofenden? Los que dicen que conocen a Dios. Porque los que están afuera, Eso no hay problema. a veces usted le habla y porque no conocen, porque no saben, los que quieren saber le van a preguntar. Van a querer saber más. Y van a tener un conflicto en su vida. Los que realmente rechazan y no quieren saber nada, se van a ir. Pero los que viven en una situación, en una relación superficial con su Salvador, esos son los que más se ofenden. Esos son los que más se alejan de la verdad. Porque creen que conocen la verdad, pero no conocen la verdad porque no tienen la experiencia de la verdad en sus vidas. Porque si tuvieran la palabra, la verdad en sus vidas,
le aseguro que Cristo ya hubiera venido. ¿Por qué? Porque serían reflejo del carácter de Dios. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de una relación con su Dios, por no vivir la palabra que es Cristo, por rechazar la verdad, cuando creen que la están viviendo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Por eso dice que toda rodilla se va a doblar y toda boca va a proclamar. Toda. ¿Por qué? Porque todos tendrán la oportunidad. Y muchos, después de que hayan resucitado después de la segunda muerte, todos van a alabar y todos van a doblar su rodilla delante de Dios y de Jesucristo. Y van a decir, sus juicios son verdaderos y justos. Ahora, no quieren escucharlo, pastor. el asunto es de que nosotros escuchamos, pero hay que empezar a vivir. Lo que no hemos empezado a vivir, hay que vivirlo. Y hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para vivirlo. Cambiar lo que tiene que cambiar, destruir lo que tiene que destruir, quitar lo que tiene que quitar y poner lo que tiene que poner. ¿Por qué? Porque yo necesito de mi Dios. Yo necesito tener una relación con Él viva, completa, totalmente en Él. Que Él ponga el querer como el hacer. Que Él quite los pensamientos negativos y que ponga positivos. De que Él cambie mis palabras, que cambie mi lengua, que cambie lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que yo hago, para que yo pueda ser un reflejo de Él. Yo necesito esa relación con mi Dios, pero solamente es que diariamente con Él, aceptando su palabra y viviendo su palabra. ¿Podamos orar? Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, Señor, gracias, oh Dios, por haber estado con nosotros, por hablar a nuestras vidas para que podamos despertar a la realidad de que tú ya vienes muy pronto. Señor, queremos ponernos en tus manos para que podamos nosotros tener esa relación íntima contigo y que podamos escuchar tu voz y que podamos ser dirigidos conforme a tu voluntad. Que nuestra justicia, nuestra voluntad, nuestros deseos sean puestos a un lado y que sean reemplazados por los tuyos, Señor. Que tú puedas dirigirnos por el camino que tú quieres que seamos dirigidos. Que nos lleves al lugar donde tú quieres llevarnos, Señor. Que nos pongas a la gente a la cual tenemos que hablarle. Señor, danos de tu amor para poder hacer tu trabajo, de esparcir esta semilla, de dar este evangelio a todo este mundo, Señor. Aun cuando rechacen, aun cuando se burlen, nos critiquen, Señor, que podamos tener la valentía, el valor de predicarlo a todo el mundo, pero principalmente a nuestra familia, a nuestro hogar, para que ellos puedan, Señor, venir a ti y que, Señor, puedan prepararse para cuando tú vengas. Gracias a Dios por hablar a nuestros corazones y dirígenos ahora a nuestros hogares, protégenos, que tu ángel guardián acampe en nuestro alrededor en todo momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.